Muchas gracias por estar otra vez con nosotros en Polos Opuestos. Hoy tenemos un tema, a mi juicio, muy interesante, y es si las ideologías fundacionales de las FARC y del ELN han sobrevivido, o cuáles son los referentes ideológicos que tienen hoy en día, por qué luchan, por qué siguen creando víctimas todos los días a pesar de la ilusión o esperanza que tenemos en las negociaciones. Entonces, para discutir y hablar sobre este tema, hemos invitado a unos expertos. Tenemos al profesor Medina, que es profesor de la Universidad Nacional, experto en actores del conflicto, autor de muchísimos libros. Le agradezco mucho por estarnos acompañando. A la profesora Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, es politóloga, internacionalista y una mujer muy criteriada, la oímos en Blue con frecuencia. Y tenemos una persona muy controversial, muy interesante, que es Carlos Alonso Lucio, abogado, administrador, exguerrillero, bueno, hasta acusación como paramilitar que lo absolvieron, que vale la pena porque aquí se condena y cuando se absuelve poco se sabe. Lo absolvieron estos días, ¿no, Carlos Alonso? Sí, la semana pasada. Bueno, entonces empiezo por decirles cómo arranca la ideología, la justificación presunta de una lucha armada. Empecemos por la FARC. A ver, profesor, usted que es el mejor experto que posiblemente tiene el país en esta materia. Bueno, digamos que en el caso ideológico de la FARC en sus orígenes unen dos formas de pensamiento específico. El pensamiento liberal, de la resistencia liberal a los gobiernos conservadores y a la violencia conservadora, y todo el pensamiento de la lucha partidista de la violencia, y el pensamiento comunista de las guerrillas comunistas que, retirándose al sur, se fusionan y dan origen a ese proyecto que es influenciado por el Partido Comunista y se inscriben en el pensamiento marxista-leninista, en la matriz comunista, y desarrollan desde sus inicios bajo esa matriz. El ELN... Pero perdóname, vamos a quedarnos con la FARC ahora. Pero la razón principal de la lucha fue el tema de tierras, ¿no es cierto? Inicialmente el problema de tierras, que es lo que les va a dar todo el proceso de su plataforma de lucha en el programa de los campesinos de Marquetalia, claro, pero también a raíz de la ofensiva de los gobiernos del Frente Nacional a Marquetalia, de los territorios de colonización y a los programas agrarios. Profesora, y el referente internacional, es decir, si este origen, si la célula fue comunista, el referente internacional era que la Unión Soviética... Parcialmente, pero lo particularmente interesante de las FARC es justamente, y en esto vale la pena hacer la comparación con algunos otros casos en Centroamérica, que al ser un movimiento, como lo acaba de sugerir el profesor Medina, eminentemente agrario y además conformado en su gran mayoría por campesinos y no por clases medias, como en el caso de otros movimientos guerrilleros, es un movimiento que tiende a ser mucho menos internacionalizado ideológica y políticamente hablando. Otros casos parecidos como el caso... Pero le hago una pregunta, sí, y se las hago a todos. Muchísimos de los líderes se formaron en Rusia. Así es, pero lo que estoy tratando de decir es que estos son movimientos que tienden a ser mucho más aislacionistas en sus estrategias y en su formación ideológica. Por supuesto tienen una formación proveniente de la Unión Soviética y que además se conjuga con el marxismo del que acaba de hablar el profesor Medina, pero en una adaptación supremamente colombianizada de esto, mucho más colombianizada, por ejemplo, que lo que uno ve con el caso del Farabundo Martí en El Salvador o de la coordinadora guerrillera en Guatemala. Entonces es una versión más auténtica, por ponerlo de alguna forma. En la ideología de hoy de las FARC tiene algo que ver con el marxismo-leninismo del comienzo. ¿Ellos sí se han dado cuenta de la evolución de lo que viene pasando en el mundo? ¿O qué referente ideológico, a su juicio, tiene hoy la FARC? A ver, Noemí, han pasado 50 años entre el nacimiento de las FARC y hoy. Y creo que no solamente una característica de las FARC, sino de la política misma y de la sociedad, es la desideologización. Es decir, eso no solamente le ocurre a las FARC, o puede ocurrirle al ELN, sino que le ocurre en general a los partidos políticos. Distinto de lo que ocurría en aquel entonces, donde podíamos hablar de una hiperideologización del debate político. Porque entre otras cosas estábamos exactamente en pleno momento de la Guerra Fría, del contraste entre comunismo y capitalismo, de toda esa ola además ideológica latinoamericana. ¿Por qué lucha ideológicamente hoy las FARC? Yo creo que hay que mirarlo mucho más desde el punto de vista político que desde el punto de vista ideológico.
Es decir, hay una realidad de su existencia, hay una realidad de fenómenos regionales en los cuales ellos ejercen un protagonismo, o sea, el poder, indudable, y siempre han planteado que al fin y al cabo se trata de una confrontación por el poder. O sea que a la luz de la política es mucho más legible e interpretable que a la luz de una lectura eminentemente Pero ideológica. les hago una pregunta. En relación con Lucio, yo considero que las FARC han mantenido la matriz ideológico-política del marxismo-leninismo, pero han hecho un énfasis fundamental en las acciones políticas y se han adecuado a los tiempos en términos de propuestas políticas y dinámicas políticas. Y eso es lo que los tiene hoy sentados en una mesa de conversaciones. No han renunciado a la ideología. Es decir, pero la obsolescencia ideológica es lo que los obligó a ir a una mesa de negociación. Yo pienso que hay... No, solamente para añadir algo a lo que usted acaba de decir, porque es que parte de la lógica que está motivando no solamente la guerra de las FARC, sino su participación en el actual proceso de paz tiene que ver con la exclusión muy típica del sistema político colombiano. No olvidemos el Frente Nacional y la dominación de la clase política. Estoy sonando súper marxista, pero es que es una realidad. Existe una clase política que le ha dado muy pocos espacios a las alternativas distintas de poder, y parte de lo que está sugiriendo las FARC en este momento en la mesa de negociación, e inclusive el gobierno mismo, es que el sistema político hay que abrirlo, que hay que tener espacios para alternativas distintas al bipartidismo disfrazado que hemos tenido durante mucho tiempo gobernando al país. Entonces, parte de la transformación que han sufrido ideológicamente tiene que ver con eso. ¿El bipartidismo es el problema? Porque casi todos los países serios y con democracias mucho más abiertas que las nuestras son bipartidistas. Es el tema del bipartidismo, no bipartidismo, porque en Colombia ¿cuál bipartidismo hay con las unidades nacionales y todo eso? Y además el tema de la apertura democrática es una reclamación de toda la sociedad que piensa y que no tiene el poder. Yo pienso que puede haber 6 partidos, pero siguen esos 6 partidos ideológicamente siendo bipartidistas, son bloques bipartidistas. Hay un grupo muy fuerte en términos políticos del conservatismo y 100 grupos, si quiere, del Partido Liberal, que se agrupan en esas mesas de unidad nacional, pero las dos ideologías siguen existiendo. Son ideologías excluyentes, tienen un costo político que han dejado en la historia, y hoy hay una posibilidad de que otros sectores que habían sido excluidos puedan entrar en un escenario de ampliación y profundización de la democracia. Pero les pregunto, esa lucha por la apertura democrática que ustedes dicen que pues mueve a las FARC, es una lucha que ahora que estamos recordando con tanto dolor la muerte, el asesinato de Luis Carlos Galán, es que son parte de sus discusiones y de la lucha que hemos tenido muchos, a ver si hay espacio para fuerzas y expresiones diferentes. Entonces va a ser la FARC la que consiga que en Colombia haya estos espacios. No, yo considero que hay unas fuerzas de izquierda que se han movido para ampliar esos espacios. Hay una coyuntura, y es que la ideología y la política fue sepultada por la guerra. Tratar de terminar con la guerra para que vuelva la política a tener un valor distinto para la sociedad y puedan reconstruirse escenarios ideológicos que se comporten como guías orientadoras en la transformación de la sociedad. Hoy el presidente está planteando la tercera vía, pero hay unas Bueno, el presidente no, eso es una... Eso sí que está obsoleto, eso es una expresión de hace muchos años cuando se pensaba que las ideologías se habían terminado, pero eso no... Pero está construyéndose en términos ideológicos desde una propuesta de tercera vía. Pero sobre su pregunta anterior, si es las FARC las que van a llevar a cabo finalmente la apertura del sistema democrático, pues por ahí sí. ¿Sí? Y si son las FARC y si es el proceso de negociación en el que están participando muchos sectores en este momento, no solamente el gobierno y las FARC, sino muchos otros sectores, si por esa vía es que lo vamos a lograr, yo no le vería mucho problema. Hemos estado estancados en un sistema político que le niega la posibilidad de participación a alternativas distintas y se lo niega de distintas formas. No estoy hablando de una dictadura, estructuralmente el sistema le genera restricciones a la gente que quiere hacer política en formas distintas. Voy a preguntarles. Pero cuando uno ve que no solamente la izquierda, porque miremos a Marta Lucía Ramírez en sus luchas por poder representar a un partido que la eligió como candidata, y vemos a Clara López luchando también por espacios, y digamos que en Colombia
hay mucha gente que tiene esa pelea, y digo yo, Luis Carlos sí que estuvo en esa lucha, Carlos Alonso. Entonces, lo que no se ha logrado, digamos, desde la legitimidad, en esa mesa de negociación de La Habana, ¿va a ser posible conquistarla? A ver, yo me distancio un poco de la opinión de mis compañeros de mesa. Yo creo que entre el Frente Nacional y hoy sí ha habido una medio apertura democrática. Es decir, el bipartidismo rígido, Frente Nacionalista, sin lugar a duda tuvo un quiebre con la Constitución del 91, y eso se ha visto en la multiplicación de los partidos, inclusive en el acceso de partidos extra bipartidistas a escenarios que eran impensables en aquella época, como la alcaldía de la capital de la República. Y muchas otras alcaldías, y muchas otras cosas, gobernaciones, etcétera. Ahora, no hemos podido superar ciertas enfermedades clásicas de la antidemocracia colombiana para empezar el ejercicio de la violencia y el asesinato por razones políticas. Eso es una tragedia nacional que no hemos podido superar. Pero yo no veo en la agenda de los puntos con la FARC esa discusión clara. Yo creo que más que el ejercicio del pluralismo en el plano de las ideologías políticas, lo que nos hace falta es enriquecer el ejercicio democrático del debate. Existen una serie de temas que hoy están vedados al debate público. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, cuando el gobierno dice que en la mesa de La Habana no se puede hablar del sistema económico. Porque es que fueron 5 los puntos acordados para la negociación, y la democracia es la que debe decidir el sistema económico. Por ejemplo, nosotros estamos muy atrás, por ejemplo, en la discusión de temas puntuales como puede ser el papel del sector financiero en la política y en la sociedad colombiana. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el análisis. Estábamos en el análisis de si en la mesa de La Habana, más allá de los 5 puntos acordados, se debería abrir la discusión a otros temas. Yo creo que se debería abrir en el Congreso de Colombia y en los diferentes foros, las universidades, los gremios, tantos los sindicatos, en muchos otros sitios. ¿Por qué tiene que ser, Carlos Alonso, en La Habana que se hable del modelo económico o del modelo financiero? No, yo pienso que en eso tienes toda la razón. Debe ser una discusión de la sociedad colombiana, claro, en la universidad, en el Congreso, en el debate político. Lo que pasa es que hay intereses demasiado fuertes en Colombia que se han convertido prácticamente en intocables. ¿Y tú crees que la FARC no tiene intereses? ¿Y te parece que nos representa la FARC a la mayoría colombiana para esta discusión? Me parece que está claro que las FARC en este proceso de La Habana no están representando a la sociedad. Las FARC en el proceso de La Habana se representan a sí mismas. Claro. Sí, pero hay una cosa que yo quisiera señalar. Primero, yo no creo que se hayan abierto los espacios tanto como lo hemos planteado. Indiscutiblemente se dio la Constitución de 1991, hubo una apertura, después hubo un cierre político importante, han habido reformas políticas. ¿Cuál cierre hubo? Pero de las reformas políticas, pero sigo pensando yo que lo que pesa fundamentalmente es la decisión de una clase política que no ha dejado de ser ni liberal ni conservadora y que no acepta a la izquierda. La izquierda ha sido estigmatizada, perseguida, señalada, criminalizada, y eso obliga a que la izquierda reaccione. Pero la estela de muerte que ha colocado la izquierda en este país y otros sectores de la derecha democrática, porque también... Pero le pregunto, profesor, algunos analistas opinan que la izquierda no es que sea rechazada y repudiada por el votante colombiano, sino que el exceso de violencia de la guerrilla y del terrorismo ha provocado una especie de vacuna, es decir, una confusión entre la violencia y la izquierda, que es absurdo que exista esa relación, pero es una confusión que ha sido perfectamente bien aprovechada por el establecimiento colombiano, que también nos ha vendido por mucho tiempo la historia que la izquierda democrática que ha intentado llegar al poder y que ha intentado promover cosas de una forma u otra, por encima o por debajo de la mesa, siempre está vinculada con las alternativas armadas. Entonces, digamos, de ahí también, no estoy diciendo con eso que no haya sectores que eventualmente hayan estado involucrados, de acuerdo, pero parte de las razones por las cuales la izquierda como alternativa política no ha logrado progresar en este país es porque siempre ha tendido a confundirse con eso. Piensa en la protesta social.
eso ni siquiera son partidos políticos de izquierda, son personas que salen a la calle por protestar y para protestar y demandar servicios del Estado, y siempre, de una forma u otra, sale un ministro de Defensa a decir que las FARC están involucradas. No, y lo más grave de todo es que la gente tenga que acudir a la protesta para conseguir soluciones, que es lo que a veces pasa. Bueno, pues hablemos un momentico sobre el ELN y volvemos al tema que ustedes plantean de la posibilidad de que a partir de las negociaciones de La Habana cambie la política y vaya a cambiar el país, que es muy importante que aclaremos ese punto porque hay quienes piensan que no. Entonces, ¿dónde nace el ELN en materia ideológica? Nace en el año 64, ¿no es cierto? Sí, yo pienso que el ELN es resultado fundamental de la experiencia cubana. Yo pienso que los jóvenes que fueron a Cuba y se impactaron con la Revolución Cubana, hicieron allí un pacto de vida o muerte que llamaron Brigada Pro Liberación José Antonio Galán, frente a un personaje muy importante de la historia de la Revolución Cubana, que era Ernesto Che Guevara. Luego se vienen, organizan su primera foco guerrillero e inician su marcha. Y la influencia religiosa, la influencia religiosa. La influencia religiosa es que también en la década del 60, cuando están surgiendo ellos, hay todo un crecimiento de la teología de la liberación. Y hay un personaje fundamental para el ELN que es Camilo Torres Restrepo, el sacerdote Camilo Torres Restrepo, que no solamente se incorpora como consecuencia de los sistemas de inclusión, sino que muere al interior de la guerrilla y se convierte en un símbolo. Y tiene una influencia también en la religión y los curas en España, ¿no? Seminarios, iglesias, comunidades eclesiales de base, curas, monseñores, todos hicieron parte de eso, y eso le dio una característica muy particular al ELN en el sentido humanista. Yo pienso que el ELN tiene esas características. ¿Lo tiene todavía? Sí, yo creo que lo tiene porque cada vez que requieren reconstituirse, echan mano a sus orígenes y a sus pensadores. Pero el ELN se acaba en 1978 y hay una refundación del ELN bajo una perspectiva político-ideológica distinta, que es la que se nutre de los procesos centroamericanos. Y es ahí donde se plantean una nueva estrategia de lucha política por el poder, que es la construcción de poderes populares y nuevos gobiernos, y centran la lucha por los poderes regionales. Yo creo que el ELN es una organización política en armas, con una muy importante base social, sin muchos cuadros militares, sin que se deje de decir que tienen una guerrilla importante, pero su actividad fundamentalmente es política. Pero les pregunto, de todas maneras uno siempre ha visto al ELN luchando por el tema de la nacionalización del petróleo, del gas, de los recursos naturales, con el tema del medio ambiente. Entonces, ¿dónde se encaja en la ideología estos principios? Y el referente internacional, que sí también tuvieron su influencia española, yo diría que China también, el maoísmo los influyó un rato. ¿En dónde están ahora? ¿Cuál es la ideología que mueve hoy el ELN y los principios políticos o ideológicos que los mantienen hoy en la lucha? Yo creo que es fundamental tener en cuenta que el ELN es un movimiento política e ideológicamente muy distinto a las FARC, y esa era una de las razones por las cuales la propuesta del gobierno de juntar las mesas de negociación y sentarse a hablar con todos los movimientos de una vez no tenía mucho sentido, porque la agenda con el ELN es una agenda sustancialmente distinta hoy en día. Mientras el tema agrario era fundamental para las FARC, el tema de los energéticos es fundamental para el ELN, y seguramente por allí va a pasar por el proceso de negociación. Y efectivamente tiene más vínculos internacionales de los que tuvo eventualmente las FARC, pero hoy en día parece un poco más desconectado. Mientras el lugar de destino de las conversaciones de paz con las FARC parecía Cuba claramente, el lugar de destino de las conversaciones con el ELN no está tan claro si uno lo analiza a partir de la ideología del ELN. Ecuador y Brasil aparecen más como países facilitadores y logísticamente viables que países que eventualmente puedan ayudar a mejorar el canal de comunicación entre el gobierno colombiano y el ELN. A ver, Carlos Alonso, si uno pensara cuál es el referente político o digamos el modelo político y económico que tanto la FARC y en este momento el ELN buscan o pueden mostrar, o además van a hacer una cosa inédita, ¿cuáles serían? Es decir, porque claramente Chávez fue un modelo, tanto para la FARC como para el ELN.
y Uruguay está siendo como un referente importante. Correa en Ecuador les muestra unos caminos distintos. ¿Cuáles son los referentes, los modelos a seguir, como fue la Unión Soviética en su génesis para la FARC? A ver, no, yo pensaría que efectivamente hay una diferencia en cuanto a la aproximación política e ideológica entre el ELN y las FARC. Efectivamente, en el ELN el peso de sus convicciones es sumamente grande. Ellos viven en una enorme fidelidad a lo que consideran realmente. Yo diría que una de las diferencias que va a haber entre uno y otro proceso radica en que el ELN va a insistir mucho más en las reivindicaciones de sus poblaciones populares que en las propias. Creo que ahí hay una diferencia fundamental. Las reivindicaciones propias de las FARC van a pesar mucho en la negociación de las FARC. En el ELN las reivindicaciones propias del ELN van a pesar menos en la mesa del ELN, porque ellos van a buscar beneficios mucho más sociales de sus zonas de influencia, de la participación de sectores sociales. Pero no será porque como van atrás, las reivindicaciones que consiga la FARC para ellos también obviamente tienen que ser para el ELN, no necesitan dar esa pelea porque ya la están dando. Porque son distintos. Sí, son dos organizaciones absolutamente distintas. Yo creo que el ELN desde muy temprano ha hecho referencia a la participación de la sociedad civil, a los procesos regionales, a las paces regionales. Pero la justicia transicional no les importará igual. Yo creo que ellos van a mirar el problema de la justicia con tiempo y las víctimas con tiempo. Pero mire que lo que se dijo el 12 de junio era que habían llegado a un acuerdo sobre 2 puntos fundamentales para una etapa exploratoria. La que tiene que ver con víctimas, y yo creo que el tratamiento que le van a dar a las víctimas no puede ser muy diferente al que le va a dar la FARC, y la que tiene que ver con la participación política de la sociedad civil, que el ELN ha convocado desde hace tiempo a través de la Convención Nacional, que inicialmente se pensaba que podía ser una reunión como estos foros que se han venido haciendo de participación política. Hoy no tenemos muy claro de cuál es la idea de Convención Nacional, que debía terminar en una Asamblea Nacional Constituyente y en un nuevo pacto político. Yo sí considero que la diferencia sustancial entre las FARC y el ELN está en la forma de percibir los procesos y particularmente en la forma en que define la participación de la sociedad civil. Bueno, vamos a hacer una pausa y ninguno de los tres me ha contestado hasta ahora si hay un modelo, un referente que miren cualquiera de las dos agrupaciones dentro del contexto latinoamericano o global. ¿Y qué cambiaría? ¿Cómo sería el país después de la negociación de la FARC en materia de lo que estamos viendo, de aperturas políticas con las que ustedes sueñan y creen que ellos van a conseguir, y con el tema de la justicia transicional? Bueno, en un mundo globalizado como en el que vivimos hoy, y con una tendencia hacia la creación y fortalecimiento de las regiones, ¿cuál es el modelo que las FARC tratan de vender o de buscar en su ideología? ¿Y el ELN? ¿Creen ustedes que hay algunos? ¿O cómo ven el tema? Yo quiero una tesis. Primero, yo no creo que las FARC esté buscando hoy un modelo de nada. Creo que está buscando un escenario en el cual se pueda ampliar y profundizar la democracia y pasar del desarrollo de una guerra que ha costado 50 años de existencia al país y donde ha habido 6,5 millones de víctimas, hacia un escenario político de profundización de la democracia. ¿Qué cree la FARC que va a conseguir en la mesa con Yo la creo negociación? que ellos quieren, en términos de los acuerdos que se han alcanzado, ampliar y profundizar la democracia. Ni siquiera pensar en términos de partido político, puestos en el Congreso, no. Ellos piensan en que hay un nuevo ordenamiento de la democracia que llegue la izquierda que genere... al poder. Bueno, ese es un caso que es necesario plantear. Hay que abrirle un espacio a la izquierda. La izquierda no se puede seguir criminalizando, estigmatizando, señalando. Es bueno que la democracia se nutra con distintas corrientes ideológicas y políticas y con distintas formas de gobierno. ¿Usted no tiene ningún modelo de país? Por ejemplo, a ellos les gustaba mucho el modelo Chávez. Sí, pero es el modelo del socialismo del siglo XXI. Yo creo que ese modelo se agotó. Yo creo que ellos están buscando un escenario político en el que tengan eso. No, yo me imagino que en el desarrollo de una democracia liberal, liberal,
neoliberal, no sé qué tipo de democracia estén construyendo. Una democracia por construirse. O sea, que no hay ideología hoy clara, es una Yo pienso que política. el problema de las ideologías es que la ideología no ha dejado de existir solamente para la izquierda. Ellos siguen siendo de matriz comunista, pero la ideología como tal también genera una crisis en todas las estructuras de mediación política y en los partidos. Yo no creo que el Partido Liberal, el Partido Conservador, todos tienen problemas hoy. Uno dice que a veces el Partido Conservador es más liberal que el Partido Liberal y hay un Partido Liberal que se ha conservatizado. Ese tipo de cosas se han producido. Yo no creo en el fin de las ideologías de ninguna manera, porque mire lo que está pasando con el Estado de Bienestar, con los fundamentalismos religiosos, el califato que se está formando con el Islam, es decir, el capitalismo, el Tea Party en los Estados Unidos. Sí, pero ¿cuándo las ideologías son importantes? Cuando los partidos y el Estado pueden tomar decisiones en formulación de política pública. Claro. Pero mientras las políticas públicas tengan centros de emanación que se circunscriben a las relaciones del poder mundial, las ideologías entran en crisis. ¿Ustedes opinan lo mismo, que no hay referente ideológico que puedan ellos como... Es que nacieron mirando modelos? No, yo creo que de todas formas, no solamente las FARC, sino los mismos partidos tradicionales en Colombia, renombrados bajo otras rúbricas, todo el mundo después del proceso de paz va a tener que pasar por un proceso de ajuste político e ideológico, porque esto lo que va a significar es un reordenamiento del espectro ideológico colombiano y necesariamente los partidos se van a tener que mover en una u otra dirección y eso también le va a tocar hacerlo a las FARC. Las FARC no va a ganar unas elecciones si llega con una agenda marxista-leninista reconcentrada, eso es absolutamente claro. Entonces les va a tocar a todos jugar el ajuste y a la modernización, pero siento también que este es un escenario, especialmente el escenario regional, es un escenario tremendamente positivo para lo que está ocurriendo en La Habana y para el posterior proceso de reordenamiento del sistema político colombiano, porque estamos viendo una cosa que no veíamos desde hace mucho tiempo y es un pequeño giro en algunos casos, con algunos matices y algunas dudas hacia la izquierda. ¿Sí? De distintas formas y con hacia distintos el populismo matices. también, de manera grave. Pero de distintas formas. Está Brasil, que es un experimento que hoy se muestra menos interesante que antes, pero igual tuvo una fórmula sustancialmente distinta a la fórmula de Bolivia, a la fórmula de Venezuela, incluso la del mismo Uruguay. Entonces, hoy el menú de opciones para la izquierda es mucho más amplio que antes. Imposible perder esa oportunidad. Bueno, Carlos Alonso. Es que yo creo que hoy ni para las izquierdas ni para las derechas existen mecas ideológicas en el mundo. No existen referentes precisos para decir, mire, yo creo que la figura o la fotografía de lo que yo quisiera está en tal parte. Los metadiscursos desaparecen. No están. Segundo, creo que además ese ejercicio de siempre buscar mecas afuera ha distraído a la historia de Colombia de buscar su propio destino. Usted no se imagina, o claro que se imagina y lo recuerda, todo el tiempo perdido de las izquierdas hace 25 y 30 años por si el modelo era China, o el modelo era Cuba, o el modelo era Moscú, o el modelo era, y resulta que siempre había una discusión en las nubes ideológicas, dejando de lado el estudio de la propia realidad, de lo que nos acontece. Colombia hay que inventárselo un poco, según nuestra historia, según nuestras regiones. Entonces le hago una pregunta. Para uno es muy triste ver que se está dando la pelea por las víctimas, que además es natural que pensemos en ellas, en la Mesa de La Habana trabajando por ellas, y al mismo tiempo la FARC multiplicándolas. Pregunto yo, en estas negociaciones que se dan, ¿cómo es posible que si se piensa en las víctimas no se trate de evitar que haya más víctimas? ¿Qué ideología o qué fundamento político como el que ustedes esbozan permite pensar eso? Es decir, que se trabaje por las víctimas y se multipliquen las víctimas, que no haya como un alto en el camino, porque ¿qué la justifica? Ustedes lo que están diciendo es que nada justifica estas luchas y que lo que hay que hacer es democráticamente trabajar por unas ideas. Pero a ver, ¿cuál es la ideología? No, porque es que lo único que ha justificado los conflictos en la historia no son las ideologías. Son mucho más las realidades que las ideologías. El conflicto colombiano no es un conflicto ideológico. El conflicto colombiano es un conflicto social, es un conflicto político, es un conflicto regional, es decir, muy por encima de los conflictos ideológicos, y esos conflictos estuvieron aún por encima de los momentos hiperideologizados. ¿Y ustedes creen que el marxismo-leninismo que animó la fundación de la FARC, que le inspiró, no es hoy, no lo nutre?
¿Y piensan que la teología de la liberación que nutrió tanto al ELN tampoco es una ideología que ellos mantienen unas ataduras, pero hay una realidad histórica que los está convocando a transformarse? Yo pienso que las FARC subvirtieron su pensamiento revolucionario de la guerra hacia la política. Y me parece que han conseguido más en la mesa de negociaciones de La Habana en términos de acuerdo político que lo que consiguieron en 50 años de guerra. ¿Cómo qué? Un ejemplo. Como por ejemplo, llevar a la mesa de negociación y al centro del corazón de la discusión el problema agrario, el problema de la tierra, el problema de los campesinos pobres, el problema de las relaciones entre agroindustria y economía campesina, la ciudadanía de los campesinos, el desarrollo campesino rural integral, el problema ¿Usted cree que ellos van a conseguir una verdadera reforma en todo el tema del campo? Bueno, yo pienso que eso no lo tienen que conseguir ellos. O sea que las luchas sociales y campesinas y bueno, no, dicen desafortunadamente que se nos acabó el tiempo. Este es un tema inagotable porque todo parecería indicar que toda esa inconformidad social y económica, y la desigualdad, la inequidad, todo eso que vivimos, anima hoy las negociaciones y no las luchas comunistas de siempre. Eso merece otro programa. Muchas gracias y a ustedes por habernos acompañado en este tema tan interesante. Sí, las ideologías fundacionales son las vigentes hoy en día en estas luchas, a mi juicio absurdas, para que a través de la violencia se consigan reivindicaciones.